El anime comienza situándonos en un mundo futurista, en donde ha salido a la venta un juego llamado Sword Art Online, el cual se trata de un RPG de realidad virtual que posee 100 niveles, y al cual se puede acceder por medio de una consola llamada Nevergear. Y tras esta presentación conocemos al protagonista llamado Kirito, quien acaba de entrar al primer día del juego, por lo que este decide salir a cazar monstruos, pero en eso es detenido por un sujeto llamado Klein, el cual le pide ayuda al prota debido a que él es un principiante en el juego, y en eso se nos revela que el prota es un beta tester de Sword Art Online, por lo que él conoce mucho más el juego que la gran mayoría de los jugadores. Así que tras escuchar su oferta, el prota decide ayudar a Klein, por lo que el prota lo lleva a un campo para enseñarle las cosas básicas, y en eso le demuestra cómo puede potenciar un objeto para atacar. Y tras ver esto, Klein intenta aplicarlo contra un monstruo de bajo nivel, así que se prepara para usar su habilidad, y en eso logra vencer al monstruo con un solo golpe, por lo que Klein se alegra. Sin embargo, el prota le dice que el monstruo que acaba de vencer era muy débil, lo cual ocasiona que Klein se sorprenda, pero en eso decide continuar entrenando con el prota hasta tarde. Y después vemos cómo ambos empiezan a contemplar el mundo de Sword Art Online, que a partir de ahora le diremos SAO, ya que este parece ser muy realista para ser un juego, y en eso el prota admite que se siente más vivo en este juego que en la vida real, por lo que él disfruta más su vida cuando se encuentra jugando. Así que tras esto el prota le pregunta a Klein si desea seguir cazando monstruos, pero en eso Klein le menciona que ya debe irse, ya que él planea comer para luego reunirse con unos amigos, y ahí Klein lo invita para hacer unas misiones junto a ellos, a lo que el prota responde negándose. Así que tras esto deciden separarse, pero en eso Klein nota que no aparece ninguna opción para cerrar sesión, por lo que al escuchar eso el prota decide abrir su menú, y ahí se da cuenta que él tampoco puede salir del juego, lo cual ocasiona que ambos se empiecen a preocupar, pero de repente comienzan a escuchar unas campanadas, y en eso ambos son teletransportados a una gran plaza, en donde se dan cuenta que están rodeados de miles de jugadores, los cuales también demuestran estar igual de confundidos, y en eso el cielo empieza a llenarse de notificaciones de advertencia, lo cual ocasiona que todo el cielo se vuelva rojo, y de él empieza a salir un sujeto encapuchado, y ahí se presenta como Kayaba, el cual resulta ser el creador de SAO, por lo que todos se sorprenden, y en eso Kayaba les dice que a partir de ahora nadie podrá salir del juego, ya que si alguien del exterior intenta retirar el Nevergear, entonces este se activará, lo cual ocasionará que el cerebro del usuario sea destruido, y en eso Kayaba decide mostrarle varias noticias de la actualidad, en donde revelan que varios jugadores han muerto tras jugar SAO, y ahí Kayaba les dice que si mueren en el juego, entonces morirán en la vida real, por lo que los jugadores empiezan a asustarse tras escuchar esto, y en eso Kayaba revela la única manera para salir del juego, la cual consiste en pasar los 100 pisos de SAO. Y por último, Kayaba usa un comando del juego para todos los jugadores, ocasionando que todos obtengan su verdadera apariencia física, por lo que tras esto, Kayaba da por finalizado el tutorial de SAO, lo cual ocasiona que todos los jugadores entren en pánico. Así que al ver esto, el prota decide llevarse a Klein a un sitio solitario, y ahí le propone ir al siguiente pueblo para volverse más fuerte, ya que los recursos de SAO son limitados, pero en eso Klein decide rechazar su oferta, porque él no desea abandonar a sus amigos, así que el prota decide despedirse de Klein y continuar su camino solo, y tras un mes vemos como el prota aún continúa en el primer piso, pero en eso se nos revela que pronto se llevará a cabo una reunión, en la cual hablarán acerca del primer jefe del juego, así que el prota decide asistir, y una vez ahí, vemos como un chico llamado Daniel empieza la reunión oficialmente, revelándoles a todos que pudo localizar la sala del jefe del primer piso, por lo que decide formar una alianza para derrotarlo entre todos, así que todos los jugadores presentes deciden aceptar, y en eso Daniel les pide a todos que se agrupen en pequeños grupos, lo cual ocasiona que el prota se ponga nervioso, ya que él no conoce a nadie, pero en eso nota como una chica encapuchada llamada Asuna se encuentra sola, así que el prota decide acercarse a ella para formar un grupo, a lo que ella acepta, por lo que el prota le envía una solicitud para formar una pareja, y tras esto vemos como un sujeto llamado Kiba interrumpe la reunión, y ahí empieza a hablar mal acerca de los beta testers de SAO, porque él sabe que alguno de ellos se encuentra en la reunión, por lo que este los obliga a presentarse, y disculparse con los demás jugadores, ya que ellos pudieron evitar la muerte de muchos si compartían su información, pero en esto un sujeto llamado Elías decide interrumpir la propuesta de Kiba, y ahí le pregunta si él posee una guía que fue entregada gratuitamente, a lo que Kiba responde diciéndole que sí, y en eso Elías le revela que esa guía fue escrita por varios beta testers, lo cual ocasiona que todos se asombren al escuchar esto, por lo que tras escuchar los argumentos de Elías, Kiba decide volver a su asiento, así que Daniel procede a continuar la reunión, en donde empieza a leer la información de la guía, la cual revela que el nombre del primer jefe se llama Ifang, y luego empieza a compartir el resto de información que tiene en la mano, así que tras esto, les dice a todos que pelearán contra Ifang mañana, por lo que el grupo entero decide descansar, y luego en la noche el prota se vuelve a encontrar con Asuna, quien se encuentra comiendo un trozo de pan, así que él decide acompañarla, y ahí le ofrece un poco de crema para que su pan sepa mejor, a lo que ella acepta, y luego el prota le pregunta por qué se unió a la misión del jefe, a lo que ella responde diciéndole que así podrá mantener sus ideales, y tras escuchar eso el prota le pide que no muera mañana, y luego al día siguiente vemos como el grupo se encuentra yendo hacia el jefe, por lo que el prota empieza a repasar su estrategia con Asuna, pero en eso se da cuenta que ella nunca peleó en grupo, así que él se comienza a preocupar,
escapar. Y luego vemos como el grupo llega a la sala del jefe, en donde los espera Fang, el cual empieza a invocar a varios monstruos de menor nivel. Así que la alianza decide pelear contra ellos. Y durante la pelea el prota nota lo ágil que es Asuna, ya que ella puede usar su espada a una velocidad muy alta. Y tras unos minutos vemos como los jugadores empiezan a tomar la ventaja, por lo que el jefe procede a usar una arma nueva. Y ahí el prota se da cuenta que su patrón de pelea es distinto, así que intenta advertirle a Daniel, pero en eso Fang usa una serie de ataques en su contra, lo cual ocasiona que Daniel quede gravemente herido. Así que el prota intenta curarlo, pero Daniel lo detiene, y ahí le revela que él es un beta tester al igual que el prota. Y luego vemos como antes de morir le pide al prota que derrota al jefe, por lo que el prota se pone de pie nuevamente, y ahí empieza a luchar contra el jefe con la ayuda de Asuna, quien tras esquivar un ataque del jefe, se deshace de su capa, lo cual ocasiona que ella muestre su rostro por primera vez. Y después vemos como ambos comienzan a mejorar su trabajo en equipo, por lo que tras una serie de combos juntos el prota logra vencer a Fang, lo cual ocasiona que el piso 2 se desbloquee, así que todos empiezan a celebrar, pero en eso Kiba los interrumpe, ya que él se acaba de dar cuenta que el prota es un beta tester, así que lo empieza a culpar por la muerte de todos. Y ahí el prota empieza a recordar a Daniel, por lo que este decide cambiar su actitud para que todos lo odien, y en eso reclama una capa negra como recompensa por acabar con el jefe, y tras eso decide subir al próximo piso. Y meses después vemos como el prota se encuentra con un clan llamado Black Cat, ya que ellos fueron salvados por él durante una misión, así que el líder llamado Keita le propone al prota unirse al grupo, por lo que tras un mes vemos como el grupo ha logrado mejorar, ya que el prota los comienza a ayudar en cada una de sus misiones. Sin embargo, el prota decide mantener en secreto su verdadero nivel, para que así no piensen que él es un beta tester. Y después de un tiempo vemos como el prota decide salir en la noche, y en un campo se encuentra con Klein, quien ahora es el líder de un clan llamado Furika-san, y al verlo Klein se acerca hacia el prota para saludarlo, y ahí se da cuenta que él ahora también pertenece a un clan, pero en eso el prota decide irse del sitio. Y una vez de vuelta en la ciudad el prota recibe un mensaje de Keita, quien le menciona que un miembro del clan llamado Sachi ha desaparecido, por lo que el prota decide buscarlo usando una habilidad de rastreo, con la cual logra encontrarla bajo un pequeño puente, y en ese momento ella le revela que tiene miedo de morir por ser tan débil, y al escuchar esto el prota le dice que no lo hará, ya que él considera que los Black Cats son un grupo muy fuerte, así que en ese momento Sachi se tranquiliza, y tras eso el prota vuelve a la posada, pero en eso aparece Sachi, quien le dice al prota que no puede dormir, por lo que ambos deciden dormir en la misma cama, y ahí el prota le vuelve a repetir que ella sobrevivirá, así que Sachi se alegra y se queda dormida. Y luego al día siguiente vemos como Keita se dirige hacia otra ciudad, ya que el clan consiguió el dinero suficiente para comprar una casa propia, y en eso los demás chicos deciden ir a una mazmorra para ganar más dinero, por lo que tras unas horas vemos como estos se encuentran dentro de una mazmorra, y ahí un chico abre por accidente una habitación secreta que contiene un tesoro, así que todos se emocionan y deciden entrar, pero ahí el prota se da cuenta que se trata de una trampa, y en eso esta se activa, lo cual ocasiona que la salida se selle y aparezcan muchos monstruos, así que los Black Cats comienzan a pelear, pero al ser tantos, vemos como los miembros empiezan a ser eliminados uno por uno, y en eso Sachi recibe un golpe mortal, pero antes de morir le agradece al prota por todo, lo cual ocasiona que el prota se quede en shock, y tras esto vemos como el prota se reúne con Keita, quien se entera de su verdadera identidad y de la muerte de sus amigos, por lo que este decide suicidarse frente al prota, lo cual ocasiona que él se ponga más triste. Y meses después de esta tragedia, vemos como el prota se reúne con un informante, quien le habla acerca de un jefe especial llamado Nicholas, y en esto se nos revela que esto ofrece un objeto especial, el cual permite revivir a una persona, por lo que el prota se dirige al sitio donde aparecerá Nicholas, pero en eso es detenido por Klein y su grupo, quien trata de hacerlo entrar en razón. Sin embargo, otro clan aparece para vencer a Nicholas, y al ver eso Klein decide detenerlos para ganarle tiempo al prota, así que el prota avanza hacia la zona del jefe, y una vez ahí lucha contra Nicholas hasta derrotarlo, pero tras unas horas vemos como el prota regresa con Klein, y ahí le entrega el objeto que obtuvo de Nicholas, revelándonos que este solo sirve en personas que mueren dentro de 10 segundos, y tras eso el prota vuelve a su cuarto completamente deprimido, pero en eso recibe un regalo de Sachi, el cual resulta ser una grabación, en donde le agradece por todo lo que ha hecho por ella, y al escuchar esto el prota comienza a llorar, y varios meses después nos trasladamos al piso 35 dentro de un bosque, en donde una chica llamada Silica se encuentra discutiendo con su grupo, el cual es liderado por una guerrera llamada Rosalía, y en eso Silica decide dejar el grupo e irse junto a Pina, quien es un pequeño dragón que acompaña a Silica, pero tras unas horas vemos como Silica se topa con poderosos monstruos, por lo que ella se ve arrinconada, y en eso Pina se sacrifica para evitar que Silica reciba un golpe crítico, lo cual ocasiona que solo deje una pluma, por lo que Silica comienza a llorar antes de ser eliminada por los monstruos, pero en eso aparece el prota y los elimina todos fácilmente, así que Silica le agradece, y ahí el prota le menciona que Pina aún puede ser revivida, ya que en el piso 47 crece una flor especial que puede traerle a la vida, pero como solo tiene 3 días, el prota decide acompañar a Silica para ayudarla, lo cual ocasiona que ella le pregunte por qué la ayuda, a lo que el prota le dice que ella se parece a su hermana menor, por lo que Silica comienza a reírse, y tras esto ambos vuelven a la ciudad del piso 35, en donde se encuentran con Rosalía, y ahí ella se empieza a burlar de Silica tras escuchar sus planes, pero en eso el prota la interrumpe, y le dice que Silica podrá revivir a Pina, así que tras esto ambos se retiran
retiran. Y una vez en la posada, el prota le muestra un dispositivo a Silica, el cual proyecta un mapa de la zona del piso 47. Y ahí el prota le empieza a explicar el plan para llegar a la flor, pero en eso él nota que alguien los está espiando. Sin embargo, se da cuenta que el espía huyó al salir de la habitación, por lo que el prota decide estar alerta. Y luego al día siguiente vemos como ambos llegan al piso 47, y durante el camino los dos derrotan a varios monstruos. Y después Silica le pregunta al prota por su hermana menor, ya que él mencionó que ambos se parecían. Y ahí el prota le revela que ella en realidad es su prima, pero como se criaron juntos ambos se consideran hermanos. Y luego el prota le menciona que ella llegó a las nacionales de Kendo, por lo que Silica se sorprende. Y tras esta conversación, el prota y Silica logran llegar a la flor especial, la cual se llama Flor Puma, así que al obtenerla Silica se alegra. Pero de regreso ambos son emboscados por Rosalía, ya que ella planea quedarse con la flor que Silica consiguió. Y ahí el prota se da cuenta que ella pertenece a un grupo llamado Titan Hands, el cual es un clan que asesina jugadores por diversión. Y en eso los seguidores de Rosalía intentan matar al prota, pero este demuestra que él es mucho más superior a ellos, por lo que ninguno de sus ataques logran hacerle daño. Y luego de eso el prota se acerca a Rosalía y la amenaza con matarla, por lo que Rosalía decide rendirse y ser capturada por el prota. Y tras este conflicto el prota y Silica vuelven a la posada, en donde el prota se disculpa con ella por haber ocultado su identidad, ya que él en realidad pertenece al grupo líder de Sao, el cual es el grupo principal que se encarga de eliminar a los jefes de pisos. Pero Silica le dice que no pasa nada y procede a agradecerle por su ayuda. Así que tras escuchar esto, el prota le dice que es hora de revivir a su compañera, por lo que Silica usa la flor especial y logra revivir a Pina. Y un mes después, vemos como el prota se encuentra con un grupo líder, el cual está siendo liderado por Asuna, y ahí se nos revela que ella ahora es vicecomandante de un clan llamado Knight of the Blood, el cual es considerado el clan más fuerte de Sao. Y en eso Asuna comienza a explicar su plan para acabar con el jefe del piso 56, pero el prota muestra estar en desacuerdo con ella, por lo que ambos se empiezan a discutir. Y en eso se nos revela que Asuna no suele estar de acuerdo con los métodos del prota. Y tras esta reunión, vemos como el prota decide tomar una siesta en las afueras de una aldea, pero en esa Asuna aparece y comienza a sermonearlo, ya que tendrán una misión para invadir una mazmorra. Y al escuchar esto, el prota le dice que hoy es un buen día para dormir al aire libre, por lo que tras decir eso, el prota se queda completamente dormido. Y al presenciar el clima, Asuna decide escuchar al prota, y tras unas horas vemos como el prota se despierta de su siesta, pero en eso se da cuenta que Asuna se encuentra a su lado durmiendo, así que él decide esperar a que ella despierte, ya que ella podría estar en peligro si se quedara sola. Y luego de varias horas, Asuna despierta y se avergüenza tras darse cuenta que se quedó dormida, pero después decide invitar a comer al prota, ya que no quiere deberle nada. Así que ambos se dirigen a un restaurante, en donde comienzan a hablar acerca de los PKs, los cuales son jugadores que asesinan a otros jugadores. Pero en eso la conversación es interrumpida cuando alguien grita fuera del restaurante, por lo que ambos deciden salir, y ahí se encuentran con un jugador llamado Kevin, siendo atravesado por una espada. Así que el prota y Asuna intentan salvarlo, pero en eso Kevin muere. Y al presenciar esto, el prota y Asuna se dan cuenta que algo extraño está ocurriendo, ya que al encontrarse en una zona segura, ningún jugador podría haber matado a Kevin. Así que ambos deciden investigar este caso, por lo que al salir deciden interrogar a los testigos. Y en eso una chica llamada Yoru menciona que ella conocía a Kevin y presenció su muerte, ya que ambos pertenecían al clan llamado Golden Apple. Y tras hablar durante un rato, los chicos deciden acompañar a Yoru a su casa, y luego el prota le menciona a Asuna que deberían visitar a un comerciante de armas, ya que él podría darles alguna información acerca de la espada con la que Kevin fue asesinado. Así que el prota y Asuna deciden visitar a Elías, quien ahora trabaja como comerciante de armas, y ahí le entregan y tras analizarla, Elías les menciona que la espada fue forjada por un sujeto llamado Grimo. Así que tras escuchar esto, Asuna le pide a Elías que guarde la espada. Y luego al día siguiente, el prota y Asuna se reúnen nuevamente con Yoru, a quien le comentan acerca de Grimo. Y al escuchar esto, Yoru les menciona que Grimo era un miembro de Golden Apple, y luego les revela que él era el esposo de la líder, la cual era una chica muy fuerte llamada Griselda. Y en eso Yoru menciona que Griselda murió misteriosamente hace 6 meses, ya que ella planeaba vender un anillo que fue encontrado por el clan. Y a Yoru les dice que solo 3 personas se opusieron a la venta del anillo, los cuales fueron Kevin, Yoru y un sujeto llamado Mario. Así que el prota y Asuna deciden reunirse con Yoru y Mario en una posada para hablar acerca del asesinato de Kevin y la posible venganza de Grimo. Y ahí vemos como Mario empieza a ponerse nervioso tras escuchar todo, por lo que el prota se ve obligado a tranquilizarlo. Pero tras conversar unos minutos, vemos como Yoru recibe una puñalada por la espalda, lo cual ocasiona que esta caiga de la ventana y muera. Y tras esto el prota se da cuenta que afuera de la posada se encuentra un sujeto encapuchado, por lo que él decide salir a perseguirlo. Pero durante la persecución se da cuenta que el sujeto decide usar una piedra de teletransportación, así que el prota le arroja varios dardos, los cuales son interceptados debido a que ambos se encuentran dentro de una zona segura. Así que el sujeto logra teletransportarse y huir, por lo que el prota decide volver a la posada, en donde nota que Mario se encuentra muy asustado, ya que él piensa que el fantasma de Griselda desea vengarse de ellos. Así que el prota y Asuna deciden salir a la plaza para dejar descansar a Mario, y ahí comienzan a comer unos bocadillos hechos por Asuna que estaban a punto de vencerse, pero el prota deja caer accidentalmente el suyo, lo cual ocasiona que este desaparezca. Y al observar esto, el prota logra comprender el misterio
misterio de los asesinatos en la zona segura. Y ahí él revela que todo fue un plan hecho por Yoru y Kevin para fingir sus muertes, ya que ellos solo se teletransportaron hacia otro sitio, por lo que el sujeto encapuchado resultó ser Kevin observando a Yoru. Y luego en un cambio de escena, vemos como Mario se encuentra en la tumba de Griselda, a quien le empieza a pedir perdón por sus acciones, y en eso aparecen dos sujetos encapuchados que dicen ser los fantasmas de Griselda y Grimo, por lo que estos empiezan a interrogar a Mario para que diga lo que sabe, y ahí Mario les dice que solo recibió la orden de alterar el banco del gremio, y tras escuchar esto los sujetos encapuchados deciden mostrar su identidad, revelándole que se trata de Yoru y Kevin, quienes se encuentran buscando al culpable del asesinato de Griselda, pero al saber que Mario no lo asesinó, deciden dejarlo en paz. Sin embargo, en ese momento Mario recibe una daga paralizadora en su hombro, lo cual ocasiona que se caiga al suelo, y en eso aparecen varios jugadores que pertenecen a un clan llamado Ataúd, el cual está formado por jugadores PKs, así que esos planean matarlos a todos. Pero en eso el prota aparece en un caballo, quien amenaza a los asesinos diciéndoles que pronto llegarán los refuerzos para atraparlos, por lo que los del clan Ataúd deciden retirarse y abandonar su misión, y tras esto Yoru le agradece al prota, y luego se disculpa con él por haberlo engañado para cumplir su objetivo, y en ese el prota le dice que el culpable de la muerte de Griselda es Grimo, ya que al estar casados ambos compartían los objetos en un inventario común, por lo que él fue quien robó el anillo, y en eso el prota menciona que probablemente Grimo contrató a los del clan Ataúd para que mataran a su esposa, y de esa manera se podría limpiar las manos, y en eso Asuna aparece con Grimo, quien pudo capturar dentro del bosque, y ahí Grimo le menciona que Griselda cambió cuando entraron juntos a Sao, por lo que la Griselda de la que se había enamorado ya no existía, así que decidió matarla para mantener los recuerdos de cómo era su esposa antes del juego, pero en esa Asuna le dice que él no la amaba, ya que él solo la veía como una posesión, lo cual ocasiona que Grimo se quiebre tras escuchar esas palabras, y en eso Kevin y Mario le preguntan al prota si ellos se pueden encargar de Grimo, a lo que el prota acepta, por lo que ambos deciden llevarlo a la cárcel, así que todos se despiden del prota y Asuna mientras le agradecen por su ayuda, finalizando así el caso de los asesinatos, así que Asuna decide volver a casa, pero en eso el prota la detiene, y ahí ella se da cuenta que el espíritu de Griselda se encuentra frente a ellos, y tras agradecerle desaparece, y después de presenciar eso Asuna le ofrece al prota agregarse como amigos, a lo que el prota se niega al principio debido a que él es un jugador solitario, pero tras recibir tantas insistencias de parte de Asuna decide aceptar, y tras unos meses vemos como el prota decide visitar una tienda de armas, en donde es recibido por una herrera llamada Liz, quien al principio piensa que el prota es un cliente que no tiene mucho dinero, pero en eso el prota le menciona que es una arma hecha a la medida sin importar el precio, a lo que Liz responde diciéndole que necesita saber las características que desea del arma, así que el prota decide entregarle una espada negra como muestra, y al cargarla Liz se da cuenta de lo poderosa que es el arma del prota, por lo que Liz le muestra la mejor espada que ella ha hecho hasta el momento, así que al verle el prota decide probarla intentando romper su espada negra, pero en eso la espada de Liz se rompe fácilmente, lo cual ocasiona que ella se ponga triste al ver que no tiene ningún reparo, y luego se enoja con el prota, a lo que él responde diciéndole que no esperaba que su espada fuera tan débil, pero en eso Liz le dice que ella puede forjar una espada más fuerte si tuviera mejores materiales, así que el prota se ofrece a buscar el material que ella necesita, y ahí Liz le menciona que lo acompañará, por lo que al día siguiente ambos se dirigen a una montaña del piso 55, ya que ahí se encuentra un dragón que se alimenta de cristales, el cual posee el material necesario para hacer una buena espada, y en eso el prota le entrega un abrigo a Liz para que pueda resistir el frío, y ahí ella se da cuenta que el prota puede resistir las bajas temperaturas, y tras unos minutos caminando ambos llegan a una zona llena de cristales, pero en eso aparece el dragón de cristales frente a ellos, por lo que el prota le ordena a Liz que se esconda, y ahí el dragón usa su aliento de hielo contra él, pero el prota lo detiene fácilmente, lo cual ocasiona que Liz se dé cuenta de lo fuerte que es él, y en eso el prota comienza a atacar múltiples veces al dragón, por lo que Liz se confía y sale de su escondite, pero en ese dragón usa su aliento contra ella, así que el prota intenta salvarla, ocasionando que ambos caigan en el nido del dragón, y una vez ahí el prota le ofrece una poción curativa a Liz, y tras esto intenta salir del nido corriendo por las paredes, pero este se resbala y cae nuevamente, por lo que ambos se ven obligados a pasar la noche en el nido, y ahí Liz le pregunta al prota por qué la salvó, a lo que él responde diciéndole que prefiere morir junto a una persona intentando salvarla, lo cual ocasiona que Liz se ría debido a que lo considera raro, y después ella le pide la mano al prota, y al sostenerla se da cuenta de lo cálida que es a pesar de encontrarse en un juego, y al día siguiente Liz se despierta, y hoy se da cuenta que el prota está escarbando la tierra, con la cual logra encontrarse con un lingote raro, revelándole a Liz que el lingote es en realidad los desechos del dragón, pero también le menciona que es el material que vinieron a buscar, y tras esto Liz se da cuenta que los dragones son criaturas nocturnas, y en eso ambos notan como el dragón se encuentra acercándose al nido, así que el prota decide crear una cortina de humo, y cargar a Liz en su hombro, y ahí usa una agilidad para poder encajar su espada en el dragón, lo cual le ocasiona que se salga del nido a toda velocidad, y tras esto ambos se liberan del dragón, y una vez en el aire Liz le confiesa al prota que ella está enamorada de él, pero el prota le menciona que no pudo escuchar lo que dijo, y ahí ella le dice que no importa mientras procede a abrazarlo, y al día siguiente vemos como ambos se encuentran en la tienda de Liz, y ahí ella empieza a forjar la nueva espada del prota, por lo que Liz usa toda su habilidad, y tras unos segundos logra crear una espada llamada Pulser, así que el prota intenta probarla, y ahí se da cuenta que es una espada perfecta, por lo que le agradece a Liz, quien decide regalársela, y luego ella intenta confesarle
expresarle sus sentimientos al prota, pero en eso es interrumpida por Asuna, quien apareció debido a que estaba preocupada por Liz, y en eso ella se da cuenta que Asuna y el prota se conocen, pero tras ver que posiblemente ambos se gustan, Liz decide salir de la tienda, y tras unos minutos vemos como ella se encuentra llorando afuera, pero en eso aparece el prota, quien le menciona que lo puede encontrar debido a que lo buscó desde lo alto de una torre, y luego le agradece por todo lo que ha hecho por él, y ahí Liz le menciona que ella aún recuerda el calor de su mano, por lo que le pide que complete el juego, para volver a sentir su mano pero esta vez en la vida real, y al escuchar eso el prota le dice que completará a Sao, así que Liz vuelve a recuperar su personalidad, y ahí le menciona que siempre será bienvenido en su tienda, y tiempo después vemos como el prota se encuentra caminando por un bosque, pero en eso se encuentra un misterioso conejo, así que este decide usar unos dardos, con los cuales consigue cazarlo, y tras esto el prota decide ir a la tienda de Elías, quien se asombra al ver que el prota posee una carne de conejo de clase S, así que él le recomienda comérselo, pero ahí el prota le menciona que él no sabe cocinar, y en eso aparece Asuna junto a un escolta llamado Kura, y al verle el prota decide preguntarle si ella podría cocinar el conejo para él, ya que ella tiene su habilidad de cocina al máximo, a lo que Asuna acepta con la condición de que se pueda comer la mitad, así que el prota acepta, y una vez afuera de la tienda, Asuna le ofrece ir a su casa para comer ahí, a lo que el prota acepta nuevamente, pero en esto Kura le recomienda a Asuna que no invite al prota a su casa, ya que al ser un beta tester no debería confiar en él. Sin embargo, Asuna decide ignorar su consejo, y ahí le ordena retirarse, y tras esto el prota le pregunta a Asuna por su compañero, y ahí Asuna le revela que el clan la obligó a tener un escolta a pesar de que ella se negó, y tras hablarle acerca de su clan, ambos llegan a la casa de Asuna, en donde ella empieza a cocinar un guiso con el conejo del prota, y tras unas horas vemos como los dos terminan de comer, y ahí ambos comienzan a hablar acerca de los 2 años que llevan dentro del juego, ya que la mayoría de los jugadores dejaron de intentar pasar los pisos, y luego Asuna menciona que a partir del piso 70 los monstruos se han vuelto más fuertes, por lo que le pregunta al prota por qué no se une a un clan, a lo que él responde diciéndole que prefiere jugar solitario, ya que considera que varios miembros podrían ser un obstáculo para él, y al escuchar eso Asuna le ofrece hacer un grupo con ella, y tras insistirle por un rato, le envía la invitación, por lo que el prota acepta a pesar de tener dudas, y luego al día siguiente vemos como el prota se encuentra esperando a Asuna en el piso 74, y en eso aparece Asuna completamente asustada, ya que ella se encuentra huyendo de Kura, y ahí Kura intenta llevarla de regreso al cuartel de su clan, pero en eso es detenido por el prota, quien le menciona que él podrá defender a Asuna por su propia cuenta, así que al escuchar eso Kura decide retarle un duelo, a lo que el prota acepta, y en eso ambos empiezan a pelear, pero el prota logra destruir la espada de su oponente en pocos segundos, lo cual ocasiona que Kura se enoje e intenta atacarlo con una daga, pero Asuna interrumpe la pelea, y ahí le ordena a Kura regresar al cuartel, así que él decide volver completamente molesto, y tras esto el prota y Asuna van a la mazmorra del piso 74, en donde el prota se da cuenta de lo fuerte que se ha vuelto Asuna, y después de vencer a todos los enemigos ambos llegan a la sala del jefe, y ahí el prota propone entrar a averiguar cómo es el jefe del piso 74, y como los jefes tienen prohibido salir de la sala, entonces solo echarán un vistazo, así que ambos abren la puerta con una piedra de teletransportación en la mano, y una vez adentro aparece el jefe del piso llamado Glyn, el cual hace que los chicos huyan de la sala con tan solo un rugido, y tras esto el prota y Asuna empiezan a descansar afuera de la sala del jefe, y ahí el prota menciona que necesitarán más personas para derrotar a Glenn, pero en esto Asuna se da cuenta que el estilo de pelea del prota no es tan eficaz, por lo que ella le pregunta si oculta algún secreto, ya que tampoco ha usado la espada que Liz hizo para él, y tras escuchar esto el prota se pone nervioso e intenta oír la pregunta, pero en esto Asuna decide no darle importancia, y le ofrece comida, y ahí el prota se sorprende de lo rico que cocina Asuna, a lo que Asuna le dice que ha estado estudiando más acerca de la comida de Sao, por lo que ella ahora es capaz de crear nuevos sabores con los objetos del juego, y en eso la conversación es interrumpida cuando aparece Klein junto a su clan, quien se alegra al ver al prota, pero en eso aparece un escuadrón de la Fuerza de Liberación, el cual es el clan más grande de Sao, y en eso el líder del escuadrón le pide la ruta a la sala del jefe al prota, lo cual ocasiona que Asuna y Klein se enojen, pero en eso el prota se la entrega, ya que él planeaba hacerla pública una vez que saliera de la mazmorra, y ahí el prota le recomienda al líder no acercarse al jefe, porque todos sus hombres se encuentran muy débiles como para luchar, pero el líder del escuadrón decide ignorarlo y avanzar, así que el prota decide seguirlo junto a Asuna y el clan de Klein, y luego vemos como los chicos se encuentran luchando contra varios monstruos, pero en eso escuchan varios gritos que vienen de la sala del jefe, así que el prota, Asuna y Klein deciden adelantarse, y ahí ven como el escuadrón se encuentra siendo aplastado por el jefe, y en eso todos presencian como el líder del escuadrón es eliminado por el jefe, lo cual ocasiona que el prota comienza a recordar la muerte de los Black Cats, y por otro lado vemos como Asuna no puede resistir ver más personas, así que ella se lanza al ataque en contra de Glenn, lo cual ocasiona que el prota decide unirse a la pelea, y ahí él comienza a llamar la atención del jefe, para que Klein y Asuna puedan ayudar al escuadrón de la Fuerza de Liberación, pero en eso el prota se da cuenta que con su fuerza actual no puede vencer a Glenn, así que tras recordar a Sashi nuevamente, decide usar una habilidad secreta, por lo que él le pide a Asuna y a Klein que le ganen un poco de tiempo, y después de unos segundos el prota vuelve al combate, en donde revela que él ahora posee una habilidad llamada Dual Blades, con la cual usa su espada negra junto a Pulsar para lastimar a Glenn, y en eso el prota empieza a hacer una serie de combos seguidos, y ahí vemos como la velocidad de sus ataques
se empiezan a aumentar con el tiempo, con los cuales logra lastimar a Glenn hasta el punto de eliminarlo por su propia cuenta. Pero en ese el prota se da cuenta que su barra de vida está muy baja, lo cual ocasiona que él caiga al suelo totalmente inconsciente, y tras unos segundos despierta, y se da cuenta que Asuna y Glenn se encuentran con él, y ahí Asuna lo abraza mientras llora, ya que ella estaba preocupada por el prota. Y por otro lado, Glenn le pregunta acerca de su nueva habilidad, y ahí el prota le dice que la habilidad Dual Blades apareció hace 6 meses atrás, pero él decidió usarla por primera vez en contra de Glenn. Y tras conversar un rato, Glenn decide despedirse del prota, pero antes de irse le dice que se alegró cuando vio al prota salvar a los chicos del ejército. Y después de esto, Asuna le dice al prota que tomará un descanso del clan, ya que ella desea seguir siendo parte del mismo grupo que él, por lo que el prota acepta. Y días después vemos como el prota se encuentra con Elías, quien le menciona que el prota se ha vuelto muy popular tras vencer a Glenn, pero el prota solo le dice que las personas están exagerando, y en eso aparece Asuna mencionando que su solicitud de clan fue rechazada, así que ambos deciden ir donde se encuentra el clan de Asuna, y ahí son recibidos por el líder del clan llamado Héctor, quien le ofrece al prota un duelo, y si el prota le gana entonces podrá llevarse a Asuna con él, pero en eso le dice que si pierde, entonces se tendrá que unir a su clan, y al escuchar esto el prota acepta sin dudar, así que ambos deciden luchar en una gran arena, en donde vemos cómo se reúnen muchos jugadores para ver el duelo entre el prota y Héctor, y antes de salir a pelear el prota se reúne con Asuna, quien le menciona que Héctor posee una habilidad única igual que él, por lo que le advierte que debe tener cuidado, y tras esto el prota sale a la arena, y ahí libera el Dual Blades para prepararse, y en eso vemos cómo empieza la pelea, en donde el prota comienza a usar una serie de ataques para romper la defensa de Héctor, pero en eso Héctor contraataca fácilmente, lo cual ocasiona que pueda conectarle un golpe con su escudo al prota, y tras esto vemos cómo la pelea continúa, y ahí el prota logra causarle una pequeña herida en la mejilla a Héctor, y después de golpear varias veces consigue crear una apertura para finalizar el combate, pero en ese tiempo parece detenerse, y Héctor logra evadir el ataque del prota, lo cual ocasiona que él pueda contraatacar y finalizar el combate, por lo que al día siguiente vemos como el prota pertenece al mismo clan de Asuna, y ahí Asuna le pregunta por qué antes no quería unirse a un clan, a lo que el prota responde contándole todo lo que vivió con los Black Cats, y tras escuchar todo Asuna se acerca al prota, y ahí le menciona que ella no morirá, ya que a partir de ahora ella lo protegerá, lo cual ocasiona que el prota se sienta aliviado por un momento, y tras esto vemos como el prota se encuentra en el cuartel de los Knights of the Blood, y ahí se reúne con un sujeto llamado Fred, ya que el prota debe realizar un enfrentamiento junto a él, por lo que decide ponerse en marcha, y en la salida se encuentra con Kura, quien formará parte del grupo, y en eso le pide disculpas al prota por sus acciones, por lo que el prota decide perdonarlo, y tras esto el grupo llega a la entrada de una mazmorra, y ahí Fred decide descansar para comer, pero al probar un poco de agua, el prota se da cuenta que algo anda mal, y ahí se nos revela que la bebida tenía un veneno paralizante creado por Kura, quien le revela su verdadero rostro a Fred y al prota, y en eso este empieza a usar una espada para lastimar a Fred, y tras atacarlo varias veces lo termina matando, lo cual ocasiona que el prota se sorprenda, y ahí Kura le revela que él en realidad es un miembro del clan Ataúd, por lo que él empieza a herir al prota usando un arma, y en esa puñalada está tomado con su espada, pero cuando estaba a punto de morir, vemos como el prota es salvado por Asuna, quien aparece debido a que estaba preocupada por él, por lo que le entrega una poción para curarlo, y tras esto empieza a atacar múltiples veces a Kura, lo cual ocasiona que él se rinda, pero en eso Kura le desarma con su espada e intenta matarla. Sin embargo, el prota aparece y detiene su ataque con el brazo, y tras eso usa su otro brazo para matar a Kura, quien antes de morir le hizo asesinar al prota, y después de esto Asuna se empieza a disculpar con el prota, pero en eso el prota la besa, y ahí le dice que a partir de ahora su vida le pertenece, y tras esto le menciona que quiere pasar la noche con ella, por lo que luego en la noche vemos como el prota se encuentra en la casa de Asuna, quien se empieza a desnudar frente a él, pero en eso el prota le dice que solo quería dormir junto a ella, lo cual ocasiona que Asuna se enoje, y tras esto vemos como ambos se encuentran en el cuarto, y en ese momento ella le propone al prota tomarse unas vacaciones, a lo que el prota acepta, y en eso el prota le propone casarse, lo cual ocasiona que Asuna se alegre y acepte enseguida, y al día siguiente vemos como ambos se reúnen con Héctor, a quien le explican su situación, por lo que él decide otorgarles las vacaciones, y tras esto vemos como los chicos compran una casa en el piso 22, revelándonos en el proceso que ahora están casados, y en eso el prota le pregunta a Asuna si su relación solo existe en Sao, a lo que Asuna responde diciéndole que sus sentimientos son reales, por lo que ella se enamoraría de él aún en la vida real, y después de esto vemos como el prota y Asuna comienzan a pasar sus días tranquilos, pero un día el prota decide llevarla a un bosque, el cual es conocido porque dentro de él se encuentra un fantasma, y en eso Asuna nota como a lo lejos se le aparece una niña, lo cual ocasiona que ella se asuste, pero en eso el prota se da cuenta que se trata de una niña de verdad, así que decide ir a ayudarla, y al ver que está inconsciente ambos deciden llevarla a la casa, en donde se dan cuenta que ella aún no despierta, y luego en la noche Asuna decide dormir con la niña, ya que se comienza a sentir mal debido a todo lo que la niña debió haber vivido sola, y después al día siguiente Asuna se despierta, y ahí se da cuenta que la niña ya abre sus ojos, por lo que decide despertar al prota, y ahí ambos le preguntan por su nombre, a lo que ella responde diciéndole que su nombre es Yui, pero tras hablar un rato se nos revela que Yui no recuerda nada de su pasado, por lo que ella empieza a llamar al prota y Asuna
Asuna como sus nuevos padres, así que los chicos la empiezan a tratar como si Yui fuese su hija. Y tras unos días el prota y Asuna deciden llevar a Yui al primer piso, ya que ambos planean buscar la manera de que Yui recupere sus recuerdos. Y ahí ven como varios soldados de la Fuerza de Liberación amenazan a una chica llamada Sacha, quien es la encargada de una guardería de niños atrapados en Sao, por lo que Asuna decide intervenir, lo cual ocasiona que estos huyan del sitio. Y tras esto Sacha invita a los chicos a la guardería, en donde les explica que la mayoría de los niños que quedaron atrapados sufrieron traumas, por lo que ella decide encargarse de ellos. Y en eso la conversación es interrumpida por una chica llamada Yaira, quien revela ser la segunda al mando de la Fuerza de Liberación, pero en eso les menciona que viene a darle las gracias por haber detenido a sus hombres. Y tras esto Yaira explica que el clan tuvo una lucha interna, revelándonos que Kiba obtuvo un gran poder dentro del clan más grande de Sao, y después engañó al líder llamado Tinker, a quien dejó atrapado dentro de una mazmorra oculta que está debajo de la primera ciudad del juego, por lo que Yaira le pide ayuda al prota y Asuna para salvarlo, y ahí Asuna le dice que aún no puede confiar en ella, pero en eso Yui interrumpe la conversación, y ahí menciona que ella dice la verdad, lo cual ocasiona que tanto Asuna como el prota desean creerle y ayudarla, y en eso Yui les insiste a ambos para que le lleven con ellos, así que los chicos desean llevarle a la mazmorra en donde se encuentra Tinker atrapado, y una vez adentro, vemos como el prota comienza a derrotar a todos los enemigos fácilmente, y tras unos minutos, los chicos logran encontrar a Tinker, pero en eso él les menciona que hay una trampa cerca, y en ese momento aparece un jefe de mazmorra, por lo que el prota salva a Yaira de un golpe fatal, y ahí Asuna le pide a Yaira que huya junto a Tinker y a Yui usando una piedra de teletransportación, ya que ella y el prota intentarán retener al jefe, el cual parece tener el nivel de un monstruo del piso 90, por lo que el prota y Asuna son derribados fácilmente, pero en eso aparece Yui, quien detiene el ataque del jefe sin moverse, revelándonos en el proceso que ella es un objeto inmortal que no puede recibir daño, y ahí Yui invoca una poderosa espada de fuego, la cual usa para atacar al jefe, y tras entrar en contacto con él vemos cómo logra eliminarlo fácilmente, lo cual ocasiona que el prota y Asuna se sorprendan, y en ese momento Yui les menciona que ya pudo recuperar sus recuerdos, y en eso les revela que ella es un programa que vela por la salud mental de los jugadores, y luego les menciona que el programa de Sao no le permitía interactuar con nadie, lo cual ocasionó que ella solo pudiera ver cómo los jugadores entraban en pánico, pero tras un tiempo notó como solo dos personas empezaron a mostrar emociones positivas, siendo estos el prota y Asuna, por lo que Yui siempre los quiso conocer, y tras escuchar esto, el prota le dice que ella ya no es un simple programa, ya que ella es capaz de generar emociones, por lo que le pregunta qué desea hacer en este momento, a lo que Yui responde diciendo que desea quedarse con el prota y Asuna para siempre, lo cual ocasiona que Asuna y el prota la abracen, y la acepten como su hija, pero en eso Yui empieza a desaparecer tras haber usado la consola de la mazmorra, ya que el programa de Sao llamado Cardinal la empieza a ver como un objeto extraño, por lo que ella empieza a ser borrada del juego, lo cual ocasiona que Asuna comienza a llorar tras ver cómo Yui desaparece, pero en eso el prota desea usar la consola de la mazmorra para acceder al sistema, lo cual ocasiona que se genere una luz que manda a volar al prota, pero tras esto el prota le entrega un objeto a Asuna, revelándole que ese es el corazón de Yui, y tiempo después vemos cómo los chicos se preparan para volver al clan, y ahí el prota menciona que si logran pasar Sao, serán capaces de traer a Yui de vuelta, por lo que Asuna decide llevar su corazón como colgante mientras tanto, y una vez en el cuartel del clan, Héctor los pone al día con lo que ha ocurrido, en donde les dice que el equipo de reconocimiento fue aniquilado por el jefe del piso 75, por lo que ahora formarán el grupo más grande para volver a luchar contra el jefe, y en eso el prota les menciona que está dispuesto a ayudar, pero en eso le dice a Héctor que pondrá la seguridad de Asuna sobre cualquier otro jugador, a lo que Héctor acepta, y tras esto vemos como el prota se queda a solas con Asuna, y ahí le pregunta si podría quedarse en el cuartel en lugar de pelear contra el jefe, ya que él no desea que Asuna esté en peligro y pueda morir, pero en eso Asuna se acerca al prota, y ahí le dice que si él muere, ella se suicidará, ya que no tendría ningún motivo para seguir viviendo, y al escuchar esto el prota admite que tiene miedo, por lo que le propone huir y seguir viviendo en la casa del bosque, pero en esa zona le menciona que ellos no podrán vivir por mucho tiempo dentro de Sao, ya que sus cuerpos reales no aguantarán mucho tiempo estando en coma, y en esa zona empieza a llorar mientras le dice que ella desea envejecer junto a él, por lo que ambos están obligados a continuar el juego, así que tras unas horas, el prota y Asuna se dirigen a una plaza con el resto de jugadores, y ahí se reúnen con Elías y Klein, quienes planean luchar también contra el jefe del piso, y en eso el grupo pasa un lindo momento juntos, pero en eso aparece Héctor junto a los altos mandos del clan, y ahí activa un portal grande que los enviará hacia la sala del jefe, así que todos comienzan a cruzarla, y una vez afuera de la sala, Héctor comienza a darles instrucciones a los jugadores, y tras eso el prota le pide a Klein y a Elías que no mueran, y en eso el grupo entero entra, y se dispersa por toda la sala, en donde se dan cuenta que se encuentra completamente vacía, pero en esa zona se percata que el jefe se encuentra sobre ellos, y ahí se nos revela que el jefe es un monstruo llamado Segador de Calaveras, el cual se lanza a atacar a los jugadores y los elimina de un solo golpe, lo cual ocasiona que el resto se asombra al notar que se encuentra en otro nivel, pero en eso Héctor decide hacerle frente deteniendo su ataque con su escudo, y a él se le suman el prota y Asuna, quien le dice al prota que si bloquean los ataques juntos, entonces podrán derrotarlo, así que los jugadores empiezan a trabajar en equipo para causarle daño al Segador de Calaveras, pero en eso notan como este no ha perdido mucha vida, y ha eliminado a varios jugadores, lo cual ocasiona que
que el prota quede en shock, pero en esta zona lo hace entrar en razón nuevamente, así que él decide continuar atacando al segador de calaveras junto a sus compañeros, lo cual ocasiona que el segador de calaveras empieza a debilitarse, así que todos comienzan a presionarlo con múltiples ataques, y tras unos minutos, vemos como los jugadores logran derrotar al segador de calaveras, por lo que todos caen completamente agotados, y ahí el prota menciona que durante la pelea murieron muchas personas, lo cual ocasiona que todos se sorprendan, ya que aún quedan 25 pisos más por superar, así que todos empiezan a entrar en pánico, pero en ese el prota nota que Héctor se encuentra tranquilo, y ahí se da cuenta que su barra de vida no bajó mucho, tras haber peleado contra el segador de calaveras, por lo que él decide usar su espada y atacarlo por sorpresa, y en eso aparece sobre Héctor el símbolo de objeto inmortal, y en ese momento el prota se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo realmente, revelándonos en el proceso que Héctor en realidad es Kayaba, lo cual ocasiona que todos en la sala se sorprendan, y en eso Kayaba le revela que él sería el jefe final del juego, y luego le menciona al prota que la habilidad Dual se le da al jugador con mejores reflejos, ya que este será el jugador que se enfrenta al jefe final de Sao, pero en eso Kayaba le dice al prota que su fuerza superó sus expectativas, por lo que él empieza a paralizar a todos los jugadores con excepción del prota, y ahí decide ofrecerle una recompensa por descubrir su identidad, la cual consiste en permitirle tener una pelea a muerte contra él, y en eso le dice que si logra derrotarlo, entonces ganará el juego y los salvará a todos, y al escuchar eso, el prota empieza a recordar a todas las personas que han muerto en Sao, así que él decide aceptar la propuesta de Kayaba, y en eso le agradece a Elías por todo lo que ha hecho por él, y luego se disculpa con Klein por haberlo abandonado el primer día del juego, lo cual ocasiona que Klein empieza a llorar mientras le dice que debe ganar, y tras esto, el prota le pide a Kayaba que evite que Asuna se pueda quitar la vida en caso que él muera, a lo que Kayaba acepta, y en eso empieza la pelea final, en donde el prota se da cuenta que la habilidad Dual fue creada por Kayaba, así que él se ve en la obligación de crear un nuevo estilo y nuevos ataques para vencerlo, lo cual ocasiona que el prota haga una serie de combos llamado el Eclipse. Sin embargo, Kayaba logra detener todos sus ataques, y en eso una de las espadas del prota se rompe tras impactar con el escudo de Kayaba, lo cual ocasiona que él tenga una apertura, pero en eso Asuna se interpone en la pelea, y recibe un ataque letal para salvar al prota, y ahí ella se disculpa con él y luego desaparece, lo cual ocasiona que el prota quede en shock, pero en eso el prota agarra la espada de Asuna e intenta atacar a Kayaba con esta, pero Kayaba esquiva sus ataques fácilmente, y luego procede a apuñalar al prota, lo cual ocasiona que él muera, pero en eso él vuelve a la vida como un acto de última voluntad, y ahí apuñala a Kayaba con la espada de Asuna, lo cual ocasiona que Kayaba muera, y tiempo después de la última batalla, el prota aparece en las afueras de Sao, en donde se reencuentra con Asuna, quien le muestra cómo el mundo del juego se está derrumbando, y en eso Kayaba aparece con su verdadero cuerpo junto a ellos, y ahí les dice que los jugadores que sobrevivieron ya han cerrado sesión, por lo que el prota pudo salvarlos, y en eso el prota le pregunta a Kayaba por qué creó Sao, a lo que él responde diciendo que cuando era pequeño soñaba con un mundo como el de su juego, y tras esto Kayaba se despide de ambos, y luego vemos como el prota pasa un último momento junto a Asuna, y ahí él empieza a llorar por no haberla podido salvar, pero Asuna le dice que no se sienta mal, mientras le menciona que fue feliz viviendo con él, y tras esto el mundo de Sao empieza a desaparecer, y después vemos como el prota despierta en la vida real, en donde vemos como su cuerpo se encuentra completamente débil, y 2 meses después de eso, vemos a la hermana del prota llamada Sugo entrando a su casa, y ahí ella empieza a recordar los 2 años que vivió cuando el prota estaba en coma, pero en eso se da cuenta que el prota la estaba observando mientras ella entrenaba, así que ella decide tomar un descanso, y ahí empieza a conversar con el prota, quien tras verla entrenar, decide retarla a un duelo de Kendo, y en eso Sugo le pregunta si su cuerpo ya se ha recuperado tras la rehabilitación, a lo que el prota le responde diciéndole que sí, por lo que ambos van al dojo de la casa, y se colocan en el equipo de protección, y en eso Sugo se empieza a burlar por el estilo de pelea del prota, pero en eso le demuestra todo lo que aprendió en Sao, lo cual ocasiona que Sugo se sorprenda, y luego vemos como la pelea parece estar igualada, pero en eso Sugo consigue una apertura, y logra derrotar al prota, y tras esto el prota le dice a Sugo que no recordaba lo divertido que era el Kendo, por lo que le dice que él probablemente retomará las prácticas, y al escuchar esto Sugo se emociona, así que ella decide enseñarle todo lo que aprendió hasta ahora, y tras unas horas, Sugo le pregunta al prota qué tiene planeado hacer hoy, a lo que él responde diciendo que irá al hospital, lo cual ocasiona que Sugo se dé cuenta que él planea visitar a Asuna, así que después de un rato vemos que el prota visita el hospital, y una vez ahí se reúne con Asuna, quien se encuentra en coma mientras que aún tiene puesto el Nevergear, y en eso aparece el padre de Asuna junto a un sujeto llamado Silvio, el cual comienza a tratar al prota con gran admiración, ya que él es considerado el héroe que completó Sao, pero tras esto, Silvio comienza a hablar con el padre de Asuna acerca de su compromiso con ella, revelándonos que él planea casarse con Asuna, lo cual le ocasiona que el prota quede totalmente en shock, y en eso el padre de Asuna se retira de la habitación debido a que tiene una reunión, y ahí Silvio comienza a manosear el rostro de Asuna, por lo que el prota lo detiene de inmediato, y en eso Silvio menciona que el padre de Asuna dirige una compañía llamada Retarus, la cual se encarga actualmente del proyecto de Sao, y ahí le revela que él es el director del departamento de investigación de realidad virtual, por lo que Silvio amenaza al prota mencionándole que Asuna se encuentra viva solo para él, así que Silvio le pide al prota que no vuelva a visitar a Asuna, ya que ellos se casarán dentro de una semana, por lo que el prota regresa a su casa completamente deprimido, pero en eso Sugo entra a su cuarto para preguntarle qué le ocurre, y ahí el prota le dice que no podrá volver a ver a Asuna nunca más, y al escuchar
escuchar esto, Sugu lo empieza a animar y le pide que no se rinda, pero en eso ella se acuesta junto a él, revelándonos en ese momento que Sugu siente algo por el prota, por lo que ella comienza a llorar al darse cuenta de cuánto ama al prota a Asuna. Y al día siguiente el prota se despierta con Sugu, quien al darse cuenta que durmió junto al prota se sonroja, y tras esto sale corriendo de su cuarto, y en eso el prota comienza a recordar las palabras de su hermana, así que decide no rendirse con el hecho de recuperar a Asuna. Y en eso el prota recibe un mensaje de Elías, en el cual le muestra una foto de Asuna estando atrapada en una jaula, y de esa manera termina la primera parte del anime. Y si quieren que resuma la segunda parte y las 5 temporadas que tiene este anime, comenten juego, así yo también te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.